Muy buenas noches, mi nombre es Héctor Alain y vamos a exponer sobre el tema de la semiótica. La semiótica es un sistema que abarca los signos de comunicación entre personas, los modos, cómo funcionan y cómo se recibe. En sí es la teoría de los signos. La etimología de la palabra es griega y viene de semeion, que significa signo. Y aunque esta teoría está relativamente joven, es la que ha interesado por estudiar los signos desde la antigüedad, como los códigos, el lenguaje y todo tipo de señales. Es un sistema que va relacionándose cada vez más desde los antiguos egipcios, los masones, incluso hasta los Illuminatis, que como sabemos son sectas que aún sus simbologías causan gran interés en la actualidad. Es una manera de leer el mundo que nos rodea desde la antigüedad. La comunicación fue escrita a base de símbolos y signos. Esta es la ciencia que se ha formado para estudiarlas. Esto empieza a tener auge cuando los medios de comunicación lo utilizaron para comunicar un mensaje exacto y sencillo. Los ejemplos más eficaces y sencillos pasan desapercibidos al ojo humano y se hacen costumbres en la vida cotidiana, como por ejemplo los colores vivos, los colores vivos y brillantes y el uso de personajes famosos en los anuncios como símbolos de belleza o estatus social. Todo el conjunto se hace una composición perfecta, aun cuando los elementos están ubicados en lugares como el descuido y al azar. La lectura del lenguaje casi siempre es una victoria segura. El lenguaje por señas de los sordomudos es un gran ejemplo de un lenguaje semiótico. Dentro del estructuralismo hay un intento de carácter general que para aplicar esta teoría lingüística a objetos y actividades diferentes del lenguaje propiamente dicho. De esta manera pueden estudiarse un mito, un encuentro de lucha libre, un sistema de parentesco tribal, el menú del restaurante en el cual vamos y comemos, o alguna pintura al óleo como un sistema de signos, un análisis de estructuralista que debe procurar aislar el conjunto de leves subyacentes por las cuales estos signos se combinan y forman significados. En general, o en gran parte, no tomamos en cuenta lo que de hecho dicen los signos y se concreta en las relaciones internas que mantienen entre sí. El estructuralismo, como ya dijo Fredric Jameson, es un intento por representar todo nuevamente en función de la lingüística. Es un síntoma de que el lenguaje, con sus problemas, misterios y sugerencias, se ha convertido a la vez en un paradigma y en una obsesión de la vida intelectual del siglo XX. Para trazar una línea cronológica que permita seguir el desarrollo del conjunto de teorías aplicadas al estudio, al objeto y su diseño, habría que remitirse al paralelo que se refleja en los momentos que la semiótica ha seguido desde su conformación como disciplina independiente hasta nuestros días. De ese modo se establece la existencia de diversas etapas, la constituida por los estudios precursores, en la cual se definen las bases para el diálogo interdisciplinario, la etapa presemiótica, en la cual el instrumento no propiciamente semiótico posibilita los primeros acercamientos al estudio del objeto, como tal en el ámbito social y de su significado. La otra etapa sería la etapa translingüística, que coincide con el traslado de los modelos lingüísticos al estudio del objeto, buscando las analogías y lo que consideran capaz de construir un lenguaje estructurado gracias a la posibilidad de comunicar. La etapa semiótica propiamente dicha, que coincide con la profilización de la disciplina y de los modelos que se consolidan gracias al potencial explicativo alcanzado y a la profundidad de los análisis mediante una enseñanza sistemática con diversos grados de especialización. En este caso vamos a ver algunos principales autores en el campo de la semiótica. Ferdinand de Saussure nació en Ginebra, Suiza, el día 26 de noviembre de 1857. Postula pensar el sistema de la lengua como parte de la ciencia general
que estudia los signos y que él llamó semiología. Sus análisis semióticos tienden a desarrollar en términos de pares opuestos. En primer lugar, los estudios lingüísticos, que pueden ser diacrónicos, en ese caso históricos, o sincrónicos sobre un momento concreto. En segundo lugar, el lenguaje puede considerarse como una lengua o habla. El signo consta de un significante y un significado. La relación que existe entre ambos es arbitraria y de los dos depende una amplia red de diferencias. Estas teorías del significado influyeron no solo en la lingüística, sino también en la teoría literaria, en la antropología y en el psicoanálisis. Por ejemplo, ¿qué es un signo? El signo es una diada, es decir, un compuesto de dos elementos íntimamente conexos entre sí, la representación sensorial de algo que es significante y su concepto que es el significado. Ambas cosas asociadas en nuestra mente, un signo lingüístico que une un concepto con la imagen acústica, es una entidad psíquica de dos caras. El siguiente autor sería Charles Sanders Peirce. Él es un filósofo físico estadounidense nacido en Cambridge, Massachusetts. Él comentaba o tiene tres componentes del signo. La función del signo consiste en ser algo que está en el lugar de otra cosa abajo en algún aspecto o capacidad. El signo es una presentación por la cual alguien puede mentalmente remitirse a un objeto. En este proceso se hace presentes tres elementos formales de la tríada. En ese caso, el representamen es la representación de algo, o sea, el signo como elemento inicial de toda la semiosis. El representamen es simplemente el signo en sí mismo, tomando formalmente en un proceso concreto de la semiosis, pero no debemos considerarlo como un objeto, sino como una realidad teórica y mental. El interpretante es lo que produce el representamen en la mente de la persona. En el fondo, es la idea del representamen, o sea, del signo mismo. Peirce dice que un signo es representamen que tiene un interpretante mental. La noción de interpretante, según Peirce, encuadra perfectamente con la actividad mental del ser humano. El objeto es aquello a lo que alude el representamen y dice Peirce, este signo está en lugar de algo, su objeto. Debemos entonces entender por objeto la detonación formal del signo en relación con los otros componentes del mismo. Otro de nuestros autores sería Roland Barthes. Él fue un crítico literario, sociólogo y filósofo francés. Él nació en Cherburgo. Él comentaba que la semiología tiene como objetivo todo el sistema de signos, cualquiera que fuere su sustancia, imágenes, gestos, sonidos melódicos, los objetos, los complementos de sustancias que se encuentran en los ritos, los protocolos o los espectáculos que constituyen signos verdaderos del lenguaje, por lo menos sistemas de significación. Para él, el lenguaje verbal es el que estudian los lingüistas, es decir, el lenguaje de los humanos, el más amplio y completo, porque atraviesa todos los sistemas de significación dotados de profundidad sociológica, y con ello el otro sistema semiológico, imágenes, gestos y objetos, que se mezclan con el lenguaje verbal, de donde la semiología es una transición lingüística que atraviesa hasta el lenguaje interior. Otro autor es Algirdas Gulen Greimas. Él comentaba o él decía que la semiótica es una disciplina que intenta explicar cómo se produce y cómo se capta el sentido. Todos sabemos que se produce y se relaciona sentido a partir del contacto con múltiples materias significantes. Llamamos materia significante a cualquier cosa que en contacto con ella significa algo para nosotros, es decir, tiene significado. Decimos que es materia porque la producción y recepción del sentido necesita el soporte material que pueda ser percibido por los sentidos. En ese caso, una breve conclusión para mí sería la semiótica, tal y como queda expuesta en la investigación, es una ciencia epistemológicamente anterior a la lingüística. Su punto final solo alcanza la función
y significativa de las palabras. Esto es, apenas damos un paso más allá de la comunicación animal. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.